Matías Dimitrov, Alejandra Sofía y Marcelo Valente. En la producción, Mora Bizarra. Este espacio pertenece al Centro Cultural Desmadejando. Bueno, buenas noches. Nuevo programa de Desmadejando Radio. Y hoy arrancamos el programa con dos temas que vamos a tratar, si el tiempo nos da. En primer término, vamos a tener la participación del ingeniero Eduardo Sallargués, quien nos va a ilustrar respecto al tema hidráulico en la ciudad de La Plata, y obviamente ello nos lleva en forma directa a lo que fue el desastre de la inundación del año 2013, y entonces trataremos de ir desentrañando, de ir desmadejando, para estar a tono con el título del programa, respecto a las supuestas causales, más allá de las climáticas, que pudieron haber influido, coadyuvado en la generación de ese desastre en principio natural. El otro tema que no podemos dejar pasar, y creo que ojalá el tiempo nos dé como para debatirlo con los demás compañeros del programa y compañeras, es la bomba que tiró el expresidente Duhalde en un programa de televisión. Después nos enteramos que había ido ya a otros y había dicho lo mismo y no había tenido ese mismo eco. Pero realmente debemos hacer un análisis de sus palabras, porque no es ni ha sido un don nadie en la política argentina. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue senador por la provincia de Buenos Aires, y en ocasión de ser senador en el año 2001, finales, y 2002, asume la presidencia de la Nación, luego de una serie concatenada de renuncias de quienes debían ser los naturales reemplazantes del presidente renunciado, de la Rúa. En una primera aproximación al tema, pienso que es mejor ver el contexto mundial y americano en que tira sus palabras. Hay a la vista de todos los que quieren ver un mapa, donde las manchas de la ocupación de la derecha más rancia están a la vista. Europa, con Gran Bretaña a la cabeza y su separatismo de la Comunidad Económica Europea, el fuerte crecimiento de la derecha en Italia, Francia, España, Estados Unidos con un nacionalismo que levanta muros reales hacia el sur y virtuales totales en su economía, que vuelve a poner en agenda esa consigna de América para los americanos, obviamente americanos del norte. Ello nos trae al patio trasero, a la periferia sudamericana, donde hacen punta los golpes blandos, a través del uso, en muchos casos, de miembros del Poder Judicial. Que, oh casualidad, todos han sido buenos alumnos de algo similar a la Escuela de las Américas de Estados Unidos, que antes la utilizaban para formar militares sudamericanos. Hoy concurren los jueces a congresos, a escuelas formativas, y ahí vieron los amigos del norte que con el ejército se les complicaba la tarea, porque obviamente había mayor resistencia de la población a la violencia ejercida por los uniformados. Entonces encontraron como viable el camino de las togas, gustosos del poder monárquico y de salir elegidos los mejores a través de la prensa hegemónica, fácilmente influenciables cuando llega el momento de necesitarlos. No olvidemos que en Argentina este poder que se rasga las vestiduras ante un proyecto, a mi juicio, bastante flaco de reforma judicial, este poder judicial supo en la historia argentina avalar todos los golpes de Estado a través de su Corte Suprema, los más representativos del año 30, del 55, de 1976. Todos los gobiernos de facto fueron avalados por el Poder Judicial. Y cuando se siente exigido en rendir cuentas al pueblo, ahí grita como el tero a distancia suficiente de su nido, y entonces se embandera contra normas constitucionales que quieren traer transparencia a un tercio del poder del Estado, que no debe dejarse presionar por los poderes reales y que debe trabajar mancomunadamente con los otros poderes políticos, porque el Estado es uno solo. Veamos entonces Paraguay con golpe blando, que encabezó la lista volteando a Lugo por incumplir con una norma católica. En Ecuador con Correa, en Brasil con Lula y Dilma, en Bolivia con Evo. En Argentina le salió mal, porque la derecha tuvo
Un personaje carente de ideas propias, como alegremente lo mencionaba Durán Barba, cuando decía que eso era una característica buena de Macri, porque él le podía meter en su cabecita las ideas que tenía Durán Barba. Y en la vereda enfrente tuvo una mujer que es como esos modelos hechos a pedido, salida de la línea de producción a repetición, que no bajó la guardia y contra todos los pronósticos batalló hasta el triunfo con un frente heterogéneo y plural, con amplio consenso interno y que en espejo se replicó en el voto de las ciudadanas y ciudadanos. ¿Es necesario mayor consenso? Por cierto. El gobierno lo busca en sectores que se desencantaron rápidamente del PRO o que no formaron parte del entuerto que estaban callados. Sin duda, ese también deberá ser un esfuerzo conjunto de la militancia del campo nacional y popular, pues el riesgo cierto de libanización en América del Sur es palpable. En ese marco es donde debemos analizar los dichos del señor Duhalde, que no es incauto, que no es inocente, ni considero que esté gaga. Sabe lo que dice, porque lo dice y hasta dónde lo dice. Tengamos en cuenta que tira la piedra y esconde la mano. Cuando sin mayor entusiasmo le pide precisiones al periodista, él contesta ambigüedades y hace historia de las estadísticas que dan cuenta de los golpes de Estado en Argentina. Pero calla y no da detalles, porque de darlos con seriedad y si la honestidad intelectual lo ganara, debiera haber dicho que su labor es la del emisario bombero de los intereses de la derecha internacional, que en la Argentina de hoy maneja mediáticamente el multimedios Clarín y atrás de ellos el poder financiero mundial. Por eso creo que el pueblo debe estar atento y debiera exigir de su gobierno mayor comunicación para poder acompañar las medidas que vayan tomando, olvidándose en la diaria de esta runfla de voceros y concentrándose en la hambruna del pueblo, en la falta de trabajo, en la mala educación pública y en continuar protegiendo la salud de la población. De esta manera colocará en agenda los temas centrales y los dichos de los agoreros se verán debilitados. Bueno, Alejandra, te dejo para la presentación de nuestro invitado, que también vale la pena señalar que es miembro del Centro Cultural Desmadejando. Así es, Eduardo Salgargués Yayo, para todos los que lo conocemos y mucho, es ingeniero hidráulico, graduado por la Universidad Nacional de La Plata en 1983, ex docente de esta universidad, y luego ha tenido un paso breve por la administración pública en la Dirección Provincial de Hidráulica. Eduardo también trabajó en una consultora de La Plata y desde el año 1997 atiende su propio estudio de proyectos en temas de ingeniería hidráulica. Es, como bien decís, Pepe, compañero e integrante del Centro Cultural Desmadejando, y hoy con él haremos eso justamente, desmadejar acerca de estas cuestiones que tanto nos interesa a los platenses y creo que cualquier ciudadano y ciudadana de una ciudad dispersa en cualquier punto de nuestro país. Bueno, Yayo, bienvenido a este Desmadejando y arrancamos Yayo, con una pregunta muy, muy básica, ¿no? ¿Cómo es esta ciudad en relación a esto que es tu especialidad, a esta cuestión cuando uno habla de desagotarla de alguna manera? ¿Qué y cómo? ¿Y cuál es su historia un poco en esta temática? Sí, vale la pena ubicarnos un poco. La Plata está instalada sobre 5 o 6 cuencas importantes que la cruzan. De norte a sur está el arroyo Pereira, el arroyo Carnaval, el Rodríguez, el Gato, el Maldonado, el Garibaldi, todos con distintas problemáticas y paisajes. Pero la Plata está instalada sobre esas 6 o 7 cuencas, y pareciera que el límite entre La Plata y los partidos de Berisso y Ensenada fueron puestos donde termina la cuenca media de todos estos cursos y arrancaban lo que eran, porque ya no son tanto los bañados de la zona de bañados desde Pereira hasta Magdalena prácticamente. Los arroyos del norte y incluso el Maldonado en el sur, si hoy los recorremos, los podemos encontrar prácticamente en su estado neutral, excepto por
la ocupación que ha ido creciendo en las márgenes de los cauces, pero los cauces están a cielo abierto, todavía es relativamente factible hacer una limpieza, hacer una obra de mejora. En cambio, la cuenca del Gato, que es la que atraviesa fundamentalmente la parte más urbana del casco, está bastante tocada por las obras. Nosotros pusimos la ciudad arriba de la cuenca del Gato. El Gato tiene 3 brazos que son los más importantes, 3 subcuencas. Una es el cauce principal del Gato propiamente dicho, que hoy lo vemos prácticamente en todo su recorrido en su estado natural, bueno, ahora con partes con obras de entubamiento, pero lo vemos ahí en 31 y 526, lo vemos en el Nini, lo vemos en el Centenario y después lo vemos en Tolosa y su ruta hasta el Canal del Gato, que por cierto es un canal artificial el del Gato. El Gato terminaba en la 122. Pero también hay un arroyo, Pérez, que quizás lo conozcan, lo cruzarán cuando pasan por 44 y 150 más o menos, lo cruzan en 38 y 137, a partir de ahí no lo ven más porque está entubado. Hoy día transcurre hasta 33 y 25 y por ahí está desviado hacia el cauce del Gato. Y hay otro arroyo menos conocido todavía, que es el arroyo Regimiento, que seguramente de los que escuchan es la primera vez que escuchan el nombre, porque no es muy conocido y además porque ya no está. El arroyo Regimiento viene de la zona de Los Hornos y pasaba más o menos atrás del cementerio, entra al casco urbano de La Plata. Y tenía, si uno mira los mapas históricos de la ciudad, una traza que recorría aproximadamente la diagonal 74 hacia el centro y después se desviaba para enderezarse más o menos por la línea de la calle 11 hacia el arroyo del Gato. Ese arroyo hoy no es visible porque está completamente entubado, desviado por conductos que van por 25, por conductos que van por 13 y por 11 finalmente. Sobre eso está puesto la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros entubamos un arroyo? Por supuesto hacemos un conducto, un caño, una obra con una determinada capacidad de conducción, que se puede determinar de acuerdo a distintos criterios. Pero el aumento de la urbanización y también, en cierta medida, el cambio climático, hacen que los eventos que ocurren hoy sean mucho más severos que los que ocurrían cuando se hicieron estas obras, que son todos del año 30, 40, del siglo pasado. Y lo que ocurre en esos casos es que cuando el conducto que debiera desviar todas las aguas del arroyo Regimiento, por ejemplo, no da más, como se satura su capacidad, el agua escurre igual, pero por fuera del conducto, por la calle, por los terrenos, dentro de las casas, por donde sea, siguiendo la misma traza que seguía naturalmente porque la pendiente del terreno así lo indica. Es muy interesante ver las manchas de inundación del evento del 2013, especialmente en el arroyo Pérez, en lo que era la traza original del arroyo Pérez. Hay un tramo en el que el arroyo está desviado por 25 y la inundación se dio por un tramo donde ahora no hay conductos ni hay arroyo, pero por ahí iba el agua cuando estaba el arroyo, porque es la zona baja. Amílcar Vicente Scarlan. Nunca escribí. Si nunca escribí, no voy a ponerme a escribir justo ahora con el agua acá. Apenas la veo al agua, pero sé que está acá porque la escucho, a oscuras como estoy, llevándome con su fuerza del demonio hacia ningún lugar. Digo llevándome, aunque quizás ya me llevó y yo no me di cuenta. Imposible darme cuenta. Y escuchar la agua, fuera de sí, enojada, segura en su odio, es peor que verla. Siempre me pasó eso con el mar, por ejemplo. El mar, que tanto me enloquecía de día, tanto más me asustaba de noche, me aterraba. A mí, que ya estaba grande para esos miedos infantiles, el mar nocturno, por llamarlo de algún modo, siempre me generó horror, hasta un horror físico, diría.
un miedo viejo y tonto al que esta noche y quizá a partir de todas las noches tenga que empezar a acostumbrarme tanto como al sabor a agua turbia que se instaló en mi boca. Es una intuición, ojalá me equivoque. Nunca escribí, si nunca escribí, no voy a ponerme a escribir justo ahora con el agua acá. Quizá un otro que no conozco pueda escribir. Daniel Krupa, La Plata Spoon River, compilación de Julián Axat. Gracias, Eduardo, por estar. Eduardo Sallargués, ingeniero hidráulico. Yo te quería preguntar, ¿pero qué pasó concretamente en el 2013 para que desbordara tanto la ciudad, para que se inundara y viviésemos esa catástrofe que fue inédita dentro de lo que por lo menos nos acordamos? Sí, en realidad había habido un par de avisos. Había habido en el 2003 una inundación grande en la Cuenca del Gato y había habido en el 2008 una inundación grande en todos los arroyos del norte, de la zona de Citibel y Villa Lisa. En el 2013 lo que ocurrió, descartemos todas las teorías de acciones nefastas y de complots y boicots y esas cosas que no existieron en realidad. Lo que ocurrió fue que ocurrió un evento pluviométrico muy severo sobre un sistema en el cual nosotros ya sabíamos desde hacía 10 años por lo menos que era absolutamente ineficiente. Desde el año 2002 más o menos, o 2000, la facultad está estudiando los sistemas de desagüe pluviales de La Plata y ya había vaticinado que la capacidad estaba muy reducida. Nosotros medimos la capacidad de las obras en lo que se llama la recurrencia del evento. Eso, por decirlo en términos sencillos, es un evento de tantos milímetros en una hora o de tantos milímetros en 24 horas, ocurre estadísticamente una vez cada tantos años. Entonces sus recurrencias son, por ejemplo, 10 años. Es más complejo el tema, pero básicamente significaría que tiene una probabilidad de ocurrir una vez cada 10 años. Puede ocurrir 2 días seguidos, pero estadísticamente da eso. El sistema de desagües pluviales de La Plata aguantaba hasta un evento de 2 años de recurrencia. A partir de ahí teníamos problemas en todas partes. Eso ya lo había vaticinado la facultad. El evento de 2013, imagínense, nosotros tenemos 100 y pico de años de registro, un evento de recurrencia centenaria, o sea, cada 100 años, son alrededor de 200 milímetros en 24 horas. Y en el 2013 llovieron 398. Es un número que escapa a cualquier predicción. Y si uno lo pusiera en las ecuaciones de cálculo de la recurrencia, daría como 10.000 años. No tiene mucho sentido porque tenemos 100 de registros, ¿no? Todo lo demás es mentira. Pero ocurrió eso. Y el agua circuló por el cauce natural de los arroyos, solo que por fuera de los conductos. A mi entender, lo que más falló en el 2013, fallaron muchas cosas. Después, si tenemos tiempo, les cuento la anécdota del director del Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, lo que falló fundamentalmente fue que nadie estaba preparado para eso. No se sabía qué hacer. No se pudo anticipar la catástrofe. Y cuando ocurrió la catástrofe, nadie sabía qué hacer. No solo la gente, también los gobiernos, ¿no? Sí, decime. Yayo, estás planteando, realmente escucharte tiene una linealidad histórica, ¿no? Y tan originaria de la ciudad que parió en su momento Dardo Rocha y sus pares, en un lugar como que de haber elegido podría tal vez haber sido otro. Pero vamos a seguir charlando con Eduardo Sallargués luego de un breve corte.
aqui torcendo para tudo melhorar. Juro que vou e sei, vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar assim, cantando pra você ninar. Eu quero que tudo melhore. Papapá, 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 papapá. Calma, tenha calma. Ninguém pode viver assim. Calma, tenha calma, que o mundo não tem fim. Papapá, 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 papapá. Eu vou ficar aqui torcendo para tudo melhorar. Juro que vou e sei, vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar assim, cantando pra você ninar. Eu quero que tudo melhore. Papapá, 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 Bueno, yo te quería preguntar, Eduardo, ¿qué fue lo que falló entonces de lo que se podría haber hecho mejor, ¿no? Porque por un lado decís que fue un evento excepcional, pero hubo fallas. ¿Cuáles serían esas fallas a tu criterio desde la universidad? ¿Cuáles fueron las fallas que se detectaron y que se podrían haber evitado? Hay varias historias que son tragicómicas. Una es que, si bien dijimos, el evento es absolutamente extraordinario. No se ha registrado cosa parecida en todo el país en la historia. Pero falló todo. Yo les decía que tengo un video grabado de las declaraciones del jefe del Servicio Meteorológico Nacional, diciendo que ellos a las 10 de la mañana, el pico del evento fue a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana sabían que a las 4 de la tarde iba a haber un evento severo en la zona de La Plata. Ellos emiten una alerta que se llama alerta temprana, que les llega a los gobernantes de la zona donde va a estar, y les llega a Defensa Civil, les llega a los bomberos, les llega a todo el mundo, y a las 3 horas tienen que confirmar el alerta o lo levantan. Si lo levantan quiere decir que el riesgo bajó y por lo tanto no hay el mismo riesgo. Ellos mandaron la alerta temprana, pero cuando tenían que confirmarla, justamente porque había una tormenta ya en Buenos Aires, fallaron las comunicaciones. Y por lo tanto, ellos sabían con casi 12 horas de anticipación, no podían decir que iban a llover 398 milímetros, pero sí sabían que venía algo muy grande. Y la información no le llegó a nadie. No le llegó a nadie. Ocurre el evento, y ocurrieron miles de historias. Todos ustedes tendrán historias de gente que, queriendo salvarse, hizo justamente lo que no hay que hacer. Mi médico particular, que es un clínico, trabaja en el San Juan de Dios, lo convocaron para los hospitales de emergencia. Lo llamaron por teléfono a las 8 de la noche y le dijeron, tenés que ir a la esquina de 520, no sé cuánto, que ahí va a estar un hospital móvil y tenés que prestar ayuda y qué sé yo. Bueno, salieron, se fueron al hospital móvil y el hospital no estaba, estábamos esperando, tenía que ser un camión del ejército, que llegó 3 horas después y dice, estaba muy bien equipado, tenía un motor, tenía bocinas, tenía lonas, pero no tenía una curita, no tenía nada, absolutamente nada. Y ellos eran clínicos,
y la gente venía desesperada buscando contención, buscando otro tipo de atención. Y ellos eran clínicos, ¿y qué iban a venir? ¿Alguno por un dolor de cabeza? ¿Iban a consultarlo en esas circunstancias? No, esas cosas fueron espantosas. Defensa Civil estaba toda en la destilería, que donde había habido un incendio, justamente también por la tormenta, de la cual zafamos, no sé, por casualidad. Entonces falló todo lo que debería haber ocurrido, aún sabiendo que iba a venir un evento tan severo como este. Se han hecho obras, se han hecho muchas obras, se han hecho obras importantes. Ustedes las ven la canalización del Arroyo del Gato con una sección que impresiona, toda en hormigón. En muchos tramos se hizo todo el ancho que permitía la disponibilidad del espacio. Se corrigió el puente del Centenario, que es una obra muy importante, y se construyeron desviadores que alivian todo el sistema de desagües que ingresa justamente por el tema del Arroyo Regimiento antes de que ingresen a la ciudad. Son obras faraónicas. Cuando pasa tanto tiempo sin que se ejecuten obras de ampliación, ocurre esto, que la solución técnica es carísima, como pasó con el Maldonado en Buenos Aires, que la obra salió fortunas porque el conducto es del año 30 y atraviesa toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá se hicieron obras muy importantes y muy caras. Ahora, la pregunta es si con eso se soluciona el tema. Y hay otro tema que los políticos debieran conocer, creo que lo conocen, pero el no se inunda más no existe. Eso no es cierto. No existe país en el mundo que tenga obras de desagüe que me puedan garantizar que no me voy a inundar jamás. Porque puede ocurrir un 2 de abril como el del 2013 y no hay obra en el mundo que esté preparada para eso. Y con todas las obras que se han hecho, sin duda estamos mucho mejor que hace 10 años o que hace 15 años. Pero no me garantiza absolutamente nada. La Plata va a seguir, si ocurre otra vez en 2013, la facultad ha demostrado que la inundación sería unos centímetros más baja en la mayoría de los lugares. Pero no menos que eso. Imagínense, hablando del tema de la recurrencia que yo les decía, que ahora el sistema soporta una lluvia, la causa principal del Gato, de hasta 25 años, digamos. Pero ocurrió una de 1000, entonces a esa no hay que darle, no hay forma de contenerla. Eduardo, pero entonces ahí vas directo nos metemos de lleno en el tema de, por supuesto, necesidad de las obras que mencionás, tal vez más, vos nos lo dirás después, pero realmente lo que hay que planificar es como comunidad, ¿verdad? Especialistas y no especialistas, decir, bueno, esto, vos sos muy gráfico, no se inunda más, es, digamos, lo dejamos, lo guardamos en algún cajón y empezamos a trabajar otras cuestiones. Exactamente. Nosotros, los ingenieros, solemos recurrir a distintos tipos de medidas para tratar de paliar estos casos o de mejorar la situación, que son bastante conocidas, como es, si el conducto es chico, hagamos un conducto más grande. Eso es lo que nosotros llamamos las medidas estructurales, que se pueden plasmar en obras concretas. Y eso es lo que se ha hecho históricamente en las ciudades argentinas. A medida que un conducto queda chico, se pone uno suplementario, se agranda. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Primero hay que cambiar la visión de estas medidas estructurales. Quizás es tiempo de dar prioridad a otro tipo de obras, que en muchos casos en las cuencas de la Plata ya es tarde. Por ejemplo, lo que son los espacios retardadores. Un retardador, que es un espacio inundable,
que está previsto que se inunde, para retener el agua y soltarla en forma gradual, lo cual hace que se disminuya mucho el pico de caudal, el caudal máximo que se genera en el lugar. Como una pequeña presa de embalse. Se acumula el agua, se saca lentamente. Eso en las ciudades desarrolladas es bastante frecuente. Acá no tenemos eso, excepto hay una cosa parecida, si se han fijado en 7 y 32, hay una cancha de fútbol que está 1 metro por debajo del suelo. Eso actúa así, hay un conducto que viene de 9 y dobla por 32, que es del arroyo Pérez casualmente, y cuando ese conducto está en carga, cuando está lleno, desborda hacia esa canchita de fútbol que se inunda temporalmente y después se vacía sola. Eso genera un alivio importante a lo que era generalmente la inundación de la rotonda de 7 y 32. Pero hay que cambiar primero el tipo de medidas estructurales, el tipo de obras. ¿Cuáles serían esas medidas alternativas que podrían hacer si no esas faraónicas? A ver si ahora, supongo que las ibas a enumerar ahora, si nos podés decir... Fundamentalmente la diferencia es intentar manejar el agua en vez de sacársela de encima. Manejarla significa tener gobierno, o sea, poder regularla de alguna forma, en vez de generar un conducto que lleve el agua más rápido y mejor. O sea, fundamentalmente nosotros en lo que llamamos medidas estructurales teníamos esas dos alternativas. O hago caños grandes, o retengo el agua de alguna forma y la largo con una regulación. El problema ahora es bien, eso requeriría una planificación por parte del Estado en cuanto a qué tipo de crecimiento urbanístico tiene que tener la ciudad, cómo se debe desarrollar esa urbanización y qué apuntar. ¿Se puede realizar eso o se hizo alguna vez una planificación en ese sentido en la parte hidráulica? Pues yo veo, por ejemplo, el crecimiento que hubo a nivel de edificios, que fue bastante descontrolado y sin respetar, digamos, el paisaje urbanístico de la ciudad, y nos lleva por ahí a un cierto caos en la cuestión urbanística, ¿no? Esa planificación, ¿se ha hecho? ¿Es posible? ¿Cómo se debería realizar? No se ha hecho que yo sepa. Es posible. Si hubiera un plan de desarrollo urbanístico, las obras de infraestructura debieran acompañar ese plan. Acá no hay un plan claro de desarrollo urbanístico, pero sí se puede planificar. Y lo que sí se puede es ir al otro tipo de medidas que yo les quería comentar, que son las medidas no estructurales, que incluye este tema fundamentalmente de la planificación. Pero entre las medidas no estructurales hay cosas que no se ven en obras, pero que permiten reaccionar favorablemente. Por ejemplo, una red de monitoreo. Hoy día tenemos una red de monitoreo que ha montado la Universidad de La Plata, que permite tomar datos para poder después hacer los cálculos sobre algún fundamento real, pero además permite predecir en qué momentos vamos a tener un inconveniente en determinado lugar. Complemento de esto son las redes de alerta temprana, lo que dije que falló del servicio meteorológico. Hoy día es bastante conocido el tema, y es factible, cuando los indicadores de la red de monitoreo producen una determinada señal, disparar una alerta para estar preparado para el evento. Lo que sigue es lo que llamamos el plan de contingencia. El plan de contingencia es, bueno, no puedo hacer una obra gigantesca para asegurarme que no me voy a inundar. Yo sé que alguna vez nos vamos a inundar, pero en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Lo que falló en el 2013 es que nadie sabía qué tenía que hacer. El plan de contingencia es un plan de acción justamente para la emergencia,
que te indica claramente cuál es tu rol, el rol del Estado, el rol del ciudadano y el rol de los servicios de todo el mundo en esas circunstancias. Y ese plan de contingencia hay que darlo a conocer, lo tiene que saber, lo tiene que conocer todo el mundo. En los países con riesgo de tsunami, todo el mundo sabe que si suena una alarma, tienen que dirigirse a tal lugar llevando el documento, el remedio, determinadas cosas, y con lo cual vos evitás muertes, evitás nada más ni nada menos que muertes. Otra medida no estructural es la adecuación de la normativa. Es decir, eso que vos decías recién del crecimiento indiscriminado de los barrios a la vera del arroyo. Eso es porque el Código de Ordenamiento Urbano es modificable a gusto del Consejo de turno. Pero ahí falta una planificación, claramente falta una planificación estratégica de la ciudad. La normativa, por ejemplo, que permitía, yo trabajo en la actividad privada para desarrolladores de urbanizaciones. Y cuando yo les decía, miren, acá no podemos hacer un lote a esta distancia del arroyo porque se va a inundar. Y teníamos un problema, porque ellos quieren, si se puede, meter un lote adentro del arroyo. Entonces, la normativa era demasiado blanda, es demasiado blanda. Yo tomaba mis propios recursos aparte de la normativa, porque me parecía absurdo lo que planteaba la ley. Ahora está mejorando, está cambiando la norma, por lo menos en hidráulica. Y otro tema son las normativas en cuanto al manejo del agua, que es una propuesta que habíamos hecho cuando la entonces Mesa de Integración Regional, que es transferirle al desarrollador y transferirle al constructor la responsabilidad de generar obras de regulación dentro de su propia propiedad. Que no significa un gasto enorme, pero contribuye a que el crecimiento urbano no empeore la situación de los desagües fluviales. O sea, hay mucho para hacer más allá de conductos y caños. Les comento para terminar que la universidad está trabajando sobre eso y muy bien, en acuerdo con las asambleas barriales, con los veedores vecinales, está haciendo cursos de instrucción, está haciendo un nexo entre la técnica que tiene y conoce la universidad y los barrios, especialmente en los barrios más vulnerables, que donde estos problemas son todavía más graves. Si lo tenemos, de paso pasamos el chivo al ingeniero Angeben en alguna charla de Desmadejando en breve, nos va a contar específicamente sobre eso porque es hacia donde tenemos que ir para mí. Eduardo Yayo Yargués, ingeniero hidráulico, compañero de Desmadejando, una pincelada muy completa. Gracias, Yayo, por estar en este programa y dejar muchas cuestiones planteadas y también muchas inquietudes para seguir desmadejando. Gracias. Gracias, Yayo. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Del cielo,
era siempre, era clara, era vela, de mis manos se escurría. Ya sabemos cómo soy, hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres. Ya sabemos cómo soy, hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres. Vuelta mía, figura que voy. Bueno, y acá seguimos en Desmadejando Radio. Y entonces, como nos han quedado unos minutitos guardados, adrede, para debatir el tema Duhalde y su bomba mediática, le vamos a pedir la opinión a todos los que estamos hoy dialogando en el programa. A Alejandra, a Carlos, a Eduardo, nuestro invitado, a Ricardo. A ver qué opinan de los dichos del expresidente de la Nación. Yo creo, Pepe, que es una situación bastante compleja y más allá de los dichos de Duhalde, me parece que tenemos que ir analizando el fondo de esta cuestión, ¿no? Vos bien marcabas que en el contexto internacional Sudamérica está siendo un espacio de disputa, podríamos decir, ¿no? De lo que es la hegemonía en el mundo. Tenemos dos grandes modelos que se están enfrentando, el modelo neoliberal norteamericano y este otro modelo chino que uno por ahí nunca termina bien de entender, ¿no? La economía de mercado con una política comunista. Pero en definitiva se está disputando este lugar, ¿no? Y en Latinoamérica o América del Sur, fundamentalmente, como bien vos marcabas, tenemos en todos los países, excepto en Argentina y en Venezuela, que Venezuela no sabemos para dónde va a salir, pero todo el resto de los países tienen políticas de derecha, tienen políticas y aplicaciones neoliberales a sus economías. Entonces, el contexto que nos rodea no es para nada favorable. Y en el contexto interno yo creo que ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Dos cuestiones que son básicas, me parece, que es el tema de la economía y el tema de la seguridad. Y ahí yo quería enganchar con Duhalde. ¿Por qué? Porque a nivel internacional no fueron menores las declaraciones de Trump hace un mes o 2 meses atrás, que dijo que posiblemente no iba a haber elecciones en Estados Unidos. Duhalde afirma lo mismo. El otro día afirmó, y yo me quedé mucho con eso, más allá del golpe y demás que preanuncia, en el hecho que no iba a haber elecciones. Esto de no haber elecciones no es un dato menor. ¿Por qué? Porque las declaraciones sumadas de Frigerio, del frente que tienen de Macri, donde afirma que estamos ante una posible 2001, con que se vayan todos. Esto va generando una corriente de opinión, me parece, muy desestabilizante, ¿no? en el país, y que sumado al tema de la seguridad y de la economía, me parece que es un espacio donde el gobierno está actuando muchísimo en los sectores más vulnerables, pero la clase media, acuérdense del 2001, cuando le tocan el bolsillo y cuando de alguna manera, influenciada por los medios, por esta política de querer tener a la clase media como blanco de los delitos, que no se puede vivir más en esta ciudad por la cuestión de los hurtos, de los pibes chorros y demás, sin atacar en la profundidad a las grandes causas de la inseguridad, que son las mafias, que son el manejo de las drogas, que precisamente no están dirigenciadas dentro de las villas miserias, sino que están en otros lugares, ¿no? Pero a esos sectores no se los ataca, a esos grandes centros y bolsones de corrupción no se los toca. Entonces, me parece que ahí la clase media es muy influenciable por los medios, la seguridad está marcada por esta cuestión y sumado a eso, a una disminución de la actividad económica,
a una caída de los niveles de empleo y a un nivel de vida que va a ir disminuyendo, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial, me parece que es un cóctel bastante difícil y que ahí las fuerzas sociales tienen que estar muy, muy alertas para poder responder a estos intentos que son muy, que dentro de la clase media son muy permeables, ¿no? Agua podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida con casas al lado. Agua podrida con gente al costado. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, cuajada, cortada. Agua podrida, habitada, poblada. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, corriendo despacio. Agua podrida, criando patracio. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida en la calle sedienta. Agua podrida que pide tormenta. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, 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 podrida. A mí lo que me llama la atención y preocupantemente es que justamente Duhalde pone en palabras lo que no se atrevió a decir el PRO, ni la coalición cívica, ni el radicalismo. Duhalde lo que hace es decir lo que lo que no se atrevían a decir la oposición. Alguien que tiene llegada al presidente, que se presenta como una especie de asesor del presidente con puertas abiertas para hablar lo que considera pertinente, enuncia eso, un golpe. Y no solo eso, sino que da los argumentos, de los cuales serían este golpe que habría, que estamos yendo a Venezuela con los mismos argumentos que plantean la oposición. O sea, muy peligroso me parece eso. Me parece que es haberle allanado el camino a toda la oposición, que es prestarse a este juego, no sé con qué intención, siempre me resultó muy oscuro el personaje Duhalde. No puedo definir sus intenciones porque realmente no, es un ser como muy oscuro y opaco, pero que haya mostrado esto, se haya convertido en la voz de lo que ni una Patricia Bullrich se atreve a decir. Ni una Patricia Ricardo, Bullrich no dijo que iba a haber un golpe de Estado, lo dice él. Y no solamente, sino con los argumentos. Fíjate que él plantea dos conceptos, orden y control. Que eso nos remite a la época de Durkheim, del sociólogo del siglo XIX, que planteaba orden y progreso, que están plasmadas en la bandera de Brasil, claro, como fundamento para una nueva sociedad, para un nuevo paradigma, ¿no? Evidentemente es un giro terrible a la derecha que este hombre está proponiendo, orden y control, ¿no? Donde, fíjate vos que es bien típico de las derechas el enfrentar el caos supuestamente que estamos viviendo con un supuesto orden y un control de quiénes. Obviamente, de la gente que tiene que estar
domesticada, sometida al sistema y que no se puede salir de él, ¿no? Cuando hay, digamos, estos avances neoliberales, mucha gente queda fuera del sistema y para eso necesitas un control y necesitas un orden. No, Me parece aparte, que es muy dirigido esto, ¿no? me parece que aparte, en un momento en el cual los medios están fogoneando estas marchas, y no solamente que las fogonean, sino que aparte después le dan la cobertura y las presentan como que la gente ganó las calles, eh, mientras los que apoyamos las políticas presidenciales y la mayoría de la población nos quedamos encerrados por una cuestión de salud pública, y este envalentonamiento que hay, este envalentonarse la gente porque salen y con el discurso ganamos las calles, entonces nosotros no podemos salir, creo que va en ese sentido, en ese mismo sentido, a prestarse a limar a este gobierno como lo empezaron a hacer desde el primer día. No hay discusión política, se niegan a la política, a discutir políticamente, cualquier cosa. No solamente la reforma judicial, cualquier cosa que se plantee. Se planteó Vicentín, todos somos Vicentín. Se plantea esto de los medios, tocándole los medios como bien público, el tema de la telefonía celular e internet, también se opone. Es decir, se está generando un clima muy, muy extraño no, muy de derecha, favoreciendo todos estos grandes poderes, el poder real favoreciendo a estas cuestiones, y que salga un tipo como Duhalde, que fue vicepresidente, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y que fue presidente también, me parece que no se ha convertido en un vocero privilegiado de lo más rancio de la derecha que está. Sí, no es menor el dato que cuando se quiere hacer una ley, aunque liviana, como decía Pepe, concuerdo, ¿no? Una reforma judicial liviana, se toca el interés judicial. Cuando se toca el interés de las telecomunicaciones, cuando se tocan los intereses de el campo, evidentemente apenas se nombra eso, enseguida la reacción es muy fuerte. Me parece que el gobierno, si quiere avanzar con estas reformas, va a tener que tener medidas muy, muy firmes, con un fuerte respaldo popular para llevarla adelante, porque si no la resistencia y lo reaccionario de estas clases sociales son verdaderamente muy, muy fuertes, ¿no? Yo creo Tal cual, no estamos en la edad de la inocencia para nada, y creo que el tema de los medios hegemónicos que tantas veces y por distintas temáticas abordamos, es algo que tenemos que contrarrestarlo con aquellos medios que, como en esta radio que estamos, en esta radio que la radiofonía argentina cumplió en esta semana 100 años, y son estos medios alternativos, no hegemónicos, que tenemos que ir dándoles cada vez más voz y más participación ciudadana, para justamente generar otro discurso y otro esquema, otro modo de ver la realidad, que no es la que plantean este combo tan peligroso de aquella derecha unida a medios hegemónicos. Preocupante, pero también, para poner una cuota de optimismo, un gran incentivo para seguir trabajando en el campo nacional y popular. Bueno, entonces hemos llegado al final del programa y solo resta comentar un encuentro que tuvimos en el día de ayer, vía Zoom por supuesto, donde la Cátedra Libre de Desmadejando la Colonialidad en la Universidad Nacional de La Plata organizó una exposición a cargo de dos concejales del Frente de Todos de la ciudad de La Plata, la concejala Victoria Tolosa Paz y el concejal Norberto Gómez, ambos integrantes de la Comisión de Planeamiento de la Municipalidad del Consejo Deliberante, más el doctor Homero Bibiloni y el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, en la provincia de Buenos Aires. Entre los cuatro expusieron la idea de
de la ciudad de La Plata que debe ser en el futuro, desde hoy y hacia el futuro. ¿Cómo imaginan ellos la ciudad de La Plata hacia el futuro y cuál sería el camino para seguirla, ¿no? Partiendo de la realidad, sobre todo la realidad que les toca a los dos concejales, porque, bueno, tienen que estar permanentemente en la disputa intelectual y en la disputa discursiva y en la disputa de los hechos y que se van reflejando luego en las normas que emite el Consejo Deliberante respecto al diseño de la ciudad de La Plata, ¿no? Con el Código de Planeamiento Urbano o Territorial y la normativa que está vigente hoy. De manera que fue absolutamente ilustrativa, formativa y que dio el puntapié inicial a un ciclo de charlas que estamos generando desde la Cátedra Libre, donde iremos escuchando distintas voces. En la próxima esperamos contar con voces del oficialismo en la Municipalidad de La Plata, como para que nos cuenten qué es lo que están pensando y haciendo hacia futuro respecto al planeamiento de la ciudad. Así que bueno, seguiremos en esta construcción de la institucionalización de la lucha por la idea, en donde se elimine todo lo que sea discusión estéril y sobre cuestiones personales y se debata las ideas que la ciudadanía de la región, de La Plata y de la región, están exigiendo de su clase política. Buenas noches y nos veremos el próximo viernes a las 21 horas en Desmadejando Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.